El acta 137 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicación. El acta 138 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Informes de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre legislación comparada de los siguientes proyectos de ley. El que modifica el decreto con fuerza ley número 2, con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad. Y el que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para imponer a las empresas inmobiliarias obligaciones que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos celebrados con ellas. Ambos documentos fueron enviados a los correos de los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la arquitecta Maite Cerda Mejía, por el que consulta el estado de tramitación del proyecto de ley que extiende la vigencia de la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción. Correo electrónico del diputado señor Guillermo Telier, mediante el cual solicita recibir en audiencia dirigentes del Comité de Beneficiarios del Proyecto de Viviendas Sociales Jardines de Esmeralda de la Comuna de Colina, región metropolitana, quienes se encuentran muy preocupados por la paralización de obras desde que en 2019 se encontraron osamentas de la cultura Bato. Correo electrónico de la Cámara Chilena de la Construcción, mediante el cual solicitan ser invitados en una próxima sesión para exponer sobre los boletines referido uno a incentivos en la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad, y el segundo que impone a las empresas inmobiliarias obligaciones que garantizan el fiel cumplimiento de los contratos celebrados con ellas. Lo anterior porque prefieren concentrar el tiempo y la presentación en los eventuales impactos sobre los subsidios a la construcción de viviendas económicas del Decreto Supremo 49 ante la eventual eliminación de las exenciones tributarias. Y finalmente, presidente, un correo electrónico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual excusa la inexistencia del ministro del subsecretario de la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad, que no pudieron ser reagendados. No obstante, y debido a la importancia del tema, solicitan reprogramar su participación para una próxima sesión. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Sí, sobre la cuenta? Sí. ¿Sí? Sí, quisiera reafirmar, presidente, algo que ya leyó la señora secretaria y que tiene que ver con las solicitudes que puede venir a exponer a esta comisión. Un comité de viviendas de subsidio del decreto 49, Supremo 49, Jardines de Esmeralda de la Comuna de Colina. El problema es que estaba muy avanzada la construcción de estas viviendas, pero se encontraron osamentas de la cultura Bato. Por lo tanto, esto involucra a una serie de organismos del Estado, y el problema es que no tienen respuesta los pobladores. Están desesperados porque la entrega tenía que ser el 2022, y esto lo retrasa, pero no saben cuánto, son 1.500 familias más o menos. Entonces es un problema muy complicado y que yo solicitaría que a la brevedad se les pueda escuchar en esta comisión. Gracias, presidente. ¿De acuerdo en eso? No hay ninguna dificultad respecto a eso, diputado. Sobre el punto varios, no hay inconveniente en eso, ¿no es cierto? ¿Podemos sobre el punto, sí, oficial e invitarlo. ¿Puntos varios? Yo tengo un punto varios muy breve. Yo quisiera pedir a la comisión poder oficiar al señor ministro de Bienes Nacionales. Tenemos un problema, queridos colegas, en la localidad de Puerto Octay, en el sector de Cascada, que ustedes deben conocer. Ahí están los saltos, que son las características del lugar. Hoy día tienen un comodato que está a nombre de la Municipalidad de Puerto Octay, y todas las agrupaciones sociales solicitan, ¿no es cierto?, que el ministro de Bienes Nacionales pueda renovar, ¿no es cierto?, ese comodato, porque hay fuertes rumores de que algunos pretenden licitar algo que es un patrimonio histórico que ha tenido toda la localidad. Entonces, queremos pedirle al ministro a través de la comisión, esta comisión es Vivienda y Bienes Nacionales, que ojalá, ¿no es cierto?, se pueda dar respuesta pronto al municipio, que quiere realizar también algunos adelantos que vayan en beneficio de toda la comunidad en el ámbito de la protección. ¿Habría algún problema? Muchas gracias, colega diputado. Yo después tengo sí. Sobre la cuenta, esta sesión tiene por objeto, ¿no es cierto?, hablar sobre la invitación que le hemos hecho a la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a sesionar hasta las 4 hoy día, lo definimos así, con el objeto de que podamos escuchar a ellos sobre los impactos que tendría sobre los subsidios a la construcción de viviendas del DS 49,
ante la eventual eliminación de las excepciones tributarias en el marco de la reforma de las pensiones. Si bien este es un proyecto que se le quitó la urgencia, existe la preocupación por parte de la Cámara, así que los vamos a escuchar. Está el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, señor Antonio Rasuris, el vicepresidente, señor Claudio Nietzsche, el gerente de estudio, don Javier Hurtado, don Tomás Rieder, gerente de asuntos regulatorios, don Gonzalo Busto, así que de la Cámara de la Construcción. El señor Carlos Vidal Calderón también se encuentra presente, así que le pedimos al señor presidente que en una exposición de unos 15-20 minutos nos puedan entregar su antecedente para que tomemos algunas definiciones como comisión. La próxima semana va a estar el ministro sobre este tema, a la vuelta de la distrital. Ellos me llamaron el día de ayer excusándose porque estaban en Aysén el día de hoy. Así que no es porque no tengan interés en participar, sino que por el contrario tenían una actividad que le hacía imposible participar a él y al subsecretario. Señor presidente, le damos la palabra. Muy amable señor presidente, muy buenas tardes señores diputados. Quisiera agradecer sinceramente a ustedes el tiempo que nos están dando para poder hacer una presentación que en este caso que refleja los impactos que tiene en los costos de viviendas para familias de escasos recursos este proyecto de ley corta presentado por el Ejecutivo. Usted ha mencionado las personas que ya me acompañan en esta presentación y también me gustaría, digamos, hacer una aclaración respecto al punto que desde el punto de vista del gremio y de las empresas asociadas, esta es una presentación para que, basada en la preocupación nuestra por la dificultad en acceder al déficit de vivienda, más allá que puede haber sido interpretado este crédito especial de IVA, un beneficio para la empresa. La verdad que eso no es así, nunca ha sido un beneficio para las empresas constructoras esto, realmente un beneficio para el comprador de vivienda. Habiendo hecho esa aclaración y esa presentación, me gustaría darle la palabra a Claudio Nietzsche, vicepresidente de la Cámara Chilena, encargado del área viviendas, para que suba la presentación y la comunique. Adelante, Claudio. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, señores diputados. Voy a compartir pantalla. Entonces, como decía nuestro presidente Antonio Rasuris, les voy a hacer una presentación sobre el impacto en el acceso a la vivienda, sobre todo en el tema de los subsidios, con esta eventual eliminación del crédito especial a empresas constructoras, que como bien decía nuestro presidente, no es un beneficio para las empresas, sino que es un subsidio indirecto al comprador. Y aquí vamos a... ¿Por qué no se me mueve esta cosa? Perdón. Ahora sí. Nosotros queremos enfocar esta presentación más que en el crédito especial, queremos enfocar esta presentación en realmente el tema que yo creo que nos convoca a todos, que es el déficit habitacional que realmente tenemos hoy día y que ha crecido muchísimo. El déficit habitacional hoy día, de acuerdo a un estudio que tenemos nosotros acá para el año 2019, es de 739.603 viviendas, hogares. Además, hay 81.643 hogares que están en campamentos y 16.410 personas que están en situación de calle. Los últimos datos a través de Techo el 2021 y el Registro Social Calle. Si esa cifra de 739.603 la descomponemos de donde principalmente se producen, vemos que hay 425.600 familias que están hoy día viviendo de allegados en otros hogares. O sea, 425.660 familias que están en hogares como allegados. Y 313.943 viviendas deterioradas que necesitan reparación o que realmente necesitan ser reconstruidas. Ese es el déficit. De esas, si esto lo desagregamos en base a los ingresos de las personas, vemos que el 72% de eso, o sea, 535.000 y fracción hogares, son hogares de menores ingresos.
Y de esas 535.000, el 51% corresponden a requerimientos de allegamiento, o sea, son familias que están allegadas en otros hogares. Después, el 25%, o sea, 185.995 hogares corresponden a hogares de ingresos medios, y de ellos el 73% también están en condiciones de allegamiento. Y por último, la cifra más chica, 18.526 hogares, que representa solo el 3%, se refieren a hogares de altos ingresos, y el 77% de ellos, eso sí, están en condiciones de allegamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de déficit habitacional, obviamente estamos hablando de gente de menores ingresos y de ingresos medios. Si si vemos las políticas públicas, ¿no es cierto?, que hemos tenido en nuestro país con respecto a la vivienda, siempre han estado orientadas a facilitar el acceso a una vivienda, ¿ya? Y a quienes, en particular las familias de grupos vulnerables y emergentes, y también, obviamente, de parte de la clase media. ¿Qué políticas públicas o qué herramientas hay en estas políticas públicas? Bueno, tenemos existen tres instrumentos para poder facilitar el acceso a una vivienda. Estos tres instrumentos son distintos tipos de subsidios habitacionales que se entregan al beneficiario, los conocidos DS49, 19, S01, la exención del pago IVA a la compraventa de viviendas adquiridas con subsidio del Estado, de los casos anteriores, y por último, lo que nos convoca hoy día, que es el crédito especial a la construcción de viviendas, que es un subsidio indirecto al comprador. ¿A quiénes benefician estos instrumentos? Bueno, nada menos que a 9 de cada 10 familias que cada año acceden a una vivienda. Cuando hablamos de subsidios, bueno, 9 de cada 10 familias que adquieren una vivienda al año la adquieren a través de algún tipo de estos subsidios, o incluso acceden a los tres instrumentos. Se trata de familias, por lo tanto, que son de grupos vulnerables, emergentes y medios, que por efecto de su nivel de ingreso y las posibilidades de acceso al crédito hipotecario y el valor que tienen hoy día las viviendas, necesitan el apoyo del Estado para acceder a una vivienda. Si descomponemos ahora esos 9 de cada 10 que yo les estoy mencionando, les quiero contar que en un año normal, promedio, cerca de 126.000 familias acceden a una vivienda, 126.000. Y de esas 126.000, 116.000, o sea, el 92%, reciben apoyo del Estado. Si vemos la tabla de abajo, podemos ver a la derecha que 68.000 viviendas tienen subsidios, que son obviamente familias de grupos vulnerables y emergentes. De ellos casi siempre tienen el apoyo de los tres instrumentos de la política pública. O sea, un subsidio, exención de IVA y el crédito especial que les llega en forma indirecta. Después, los que tienen, que son sin subsidios, son 48.000, que son familias de grupos emergentes y de clase media, que ellos tienen como único apoyo del Estado el crédito especial para obtener una vivienda. Dividamos ahora estas viviendas en el caso con subsidio y sin subsidio. Eliminación del crédito especial puede afectar hasta en un 12% el costo de construcción. ¿Por qué hasta un 12%? Porque en las viviendas más económicas, bajo las 2.000 UF, se llega hasta el 12 y fracción por ciento del costo. En la medida que va subiendo el valor de la vivienda hasta alrededor de 4.000, 4.500 UF de valor de venta, este descuento, se va eliminando, ¿ya? Obviamente, uno de los mayores temas que vemos que ha hecho subir mucho el valor de la vivienda es el impacto del suelo, que tenemos claro que se ha comentado mucho. Ahora, ¿qué se puede hacer con estos aumentos de precios? En el caso de las viviendas con subsidio, al tener de precios de venta que están limitados por los decretos de la política habitacional, bueno, no hay forma de traspasar este mayor costo al precio de venta. Por lo tanto, el efecto que va a tener es que se va a reducir drásticamente la oferta de viviendas en estos rangos. ¿A quiénes va a afectar mayormente? A las familias más vulnerables, que es donde se concentra el actual déficit habitacional.
Y en el caso de las viviendas sin subsidio, lo que va a pasar es que el precio o el mayor costo se va a tener que traspasar, como se ha ido traspasando a través de los años, el mayor costo del suelo, de algunas políticas de calidad, de incremento de ciertas condiciones normativas, etcétera, y se han ido traspasando al valor de la vivienda, y este va a ser un caso más. Ahora, en el rango donde afecta este crédito especial, ¿eh? Y que puede tener un tope de 225 UFs, quiero recordar que este crédito es del 65% del IVA, pero con un tope de 225 UF. Entonces, en el caso que una vivienda esté topada por esas 225 UF de crédito y por lo tanto le sube el crédito hipotecario, el dividendo mensual a esa familia que compre le va a subir aproximadamente 30.000, y para que le den el crédito va a tener que demostrar ingresos por aproximadamente 4 veces eso, o sea, 120.000, y va a tener que tener un poco más, no está escrito aquí, pero un poco más de ahorro para el pie. O sea, la vivienda se aleja aún más de su posibilidad de acceder a ella. ¿Qué creemos nosotros al final, más allá que venir, como les digo, a hablar de este crédito? Este es un tema enorme, mayor, que creemos que puede impactar muy fuerte en la sociedad plena de este país. Este es un problema tan grande del acceso a la vivienda, y para buscar una solución con la velocidad y escala necesaria, la única manera que tenemos para resolverlo, y por eso estamos aquí, va a surgir del trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Tenemos que recomponer las confianzas entre todos para solucionar este problema. El sector público seguramente no va a ser capaz de resolverlo completamente solo, el sector privado tampoco. Tenemos que unirnos y enfrentar una nueva política pública de cara al país. Y en ese contexto y con ese efecto, cualquier cambio en los instrumentos con que el Estado quiere ayudar a la familia a acceder a una vivienda debe evaluarse según su impacto en la política habitacional. Entendemos que esta eliminación del crédito especial nace de otra política, ¿no es cierto?, que se está viendo en el Congreso, que es la ley corta pensiones, pero aquí se está desvistiendo un santo, creemos, para vestir otro. Por último, y en forma bien concreta, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos reemplazar el crédito especial por alguna ayuda directa a las personas, que esto está en línea con lo señalado en el informe de la Comisión Tributaria para el Crecimiento, que está allá abajo, que no se las quiero leer para no alargar la presentación. Pero, como les digo, no se trata de eliminar este crédito pensando que se va a llegar a las arcas fiscales una importante cantidad de dinero, sino que no quitarles la posibilidad de acceder a la vivienda. Y creemos que eso tiene que ser a través de una ayuda directa a las personas, y convertir este subsidio indirecto en un subsidio directo, y que se podrá focalizar mucho mejor a la gente de menores recursos, a la gente de la clase media, con el foco que la política habitacional defina. Y por último, ya me escucharon hablar en una parte del problema que la gente tiene para acceder a la vivienda, no solo por un problema del dividendo, sino que también porque tienen problemas para juntar el pie. Y esta podría ser una política pública que podría ser muy impulsadora de acceso a la vivienda, que sería implementar una garantía estatal al pie de la primera vivienda. Con esta garantía estatal, que no es un costo en flujo, ¿no es cierto?, que no necesita el Estado poner el dinero, sino que es una garantía que le va a dar al banco, y que hoy día la morosidad además es menor al 1%, podría lograr financiar con crédito hipotecario hasta el 95% del valor de esa vivienda. O sea, una familia con el 5% del valor de su vivienda en el tramo que se decidiera como política pública, podría acceder a una vivienda con un crédito hipotecario, no sé, al 80%, si hay una garantía estatal del 15%, ¿no? Creemos que estas dos políticas podrían realmente ayudar bastante. Señor presidente, señores diputados, esta es la presentación que yo les tenía, y por supuesto con el presidente y con las demás personas quedamos atentos a las consultas que tengan. Muchas gracias.
No, presidente, quería hacer una solicitud, un punto vario que no alcancé a llegar al inicio porque estaba en la comisión de al lado. Entonces, si tuviera la venia de la comisión para hacerlo, lo agradecería mucho. Presidente, ¿nos podría dar un minutito para un punto vario? Son 2 minutos. ¿Habría inconveniente? Bueno, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, reiterar el oficio que enviamos hace un par de semanas atrás, que nos iba a llegar respuesta la semana pasada por parte del Ministerio de Vivienda, pero que no se obtuvo respecto a el subsidio, a la postulación al subsidio de la gift card de materiales, que habíamos solicitado como comisión se pudiera evaluar, extender el plazo y o aumentar la posibilidad de incorporar en la lista a otras entidades patrocinantes. Eso por un lado, presidente. Y en segundo lugar, decirles que el día 2 de octubre me reuní con la señora Alicia Barca, dirigente del Comité de Allegados Camino al Futuro de la comuna de Huechuraba, ella manifestaba su preocupación por la demora que ha tenido la entidad patrocinante CREAR en entregar información y respuestas sobre el proyecto habitacional de Cumbres de Huechuraba, que está en la etapa 1 y con el número de ingreso 163.967 del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el DS-49. Han pasado más de 2 meses desde que se ingresó esta documentación al Serviu Metropolitano para la evaluación de este terreno, donde se pretende construir, y hasta el día de hoy no hay respuesta. Bueno, estas familias son más de 200 familias y llevan más de 14 años esperando noticias sobre la posibilidad de construir su nuevo hogar, y es por eso que solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también al Servio Metropolitano a fin de que nos informe sobre el estado de avance de este proyecto habitacional denominado como Cumbre de Huechuraba, presidente. Yo tengo la información por escrito, se la puedo hacer llegar a la señora secretaria si la comisión así lo determina. Presidente. Presidente, se me da la palabra. La respuesta del Ministerio de Vivienda llegó, diputado, lo mismo cuenta la sesión pasada. Yo lo tengo acá en el WhatsApp, se lo voy a enviar al tiro. Llegó una respuesta que decía que llegó la respuesta de Hacienda que decía que derivaba al Ministerio de Vivienda, pero la información del Ministerio de Vivienda no ha llegado. Y acá está. Presidente. Presidente, por acá, Nicolás Cárdenas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sí, efectivamente, la semana pasada, en la cuenta que dio la secretaria de la comisión, informó en este caso que era imposible para el Ministerio prorrogar más allá del 30 de septiembre las postulaciones al Banco Materiales, entendiendo también que a esa fecha había más de 54.000 postulaciones en el sistema, y por lo tanto era imposible para el Ministerio en el fondo prorrogarlo por más tiempo, atendiendo también que el llamado a postulación se hizo en marzo y inicialmente eran 2 cierres y después se ampliaron a 4 cierres. Eso efectivamente se dio cuenta la semana pasada, presidente. De todas maneras, si es necesario, podemos reenviar nuevamente el oficio para que sea compartido con los diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente. Que pudiese estar perjudicando. ¿Me estaban escuchando allá, señor vicepresidente? No se escuchaban. Ya, le pedimos disculpas, repito, a la Cámara Chilena de la Construcción por la interrupción de la diputada Castillo en términos de puntos varios. Lo que yo estaba planteando acá, que ustedes lo que han manifestado explícitamente es la preocupación por cuanto se ha concebido de una manera equivocada, de que esta es una excepción que favorecería a las constructoras y en la práctica viene a perjudicar directamente a eventuales beneficiarios de los subsidios del DS-49 y de otros subsidios habitacionales de otros programas del Estado. Esa es la preocupación que manifiestan ellos. Yo dejo abierta la palabra para que los colegas parlamentarios puedan hacer alguna consulta, inquietud al presidente o al vicepresidente de la Cámara. Señor presidente de la Cámara, no, pregúntale de forma honrada que explique bien, presidente, nosotros, y no sé, pero ¿por qué va en contra de los beneficiarios? ¿Cuál es la razón? Para que la gente sepa lo que están escuchando. No nosotros, sí, la comisión que sabemos, sino la gente que está escuchando esta comisión. Gracias, presidente. Sí, la razón, señor diputado, es que como las empresas no van a poder hacer uso de este crédito especial de IVA, ese crédito especial de IVA que se había definido se tiene que cargar al valor de la vivienda, porque de lo contrario no va a poder, digamos, calzar al final la cifra de qué hace con ese IVA que uno tiene que aplicar. Ese, en palabras sencillas.
Para una última pregunta. Y como se trata Por de vivienda, y como se trata de vivienda que tiene subsidio total, obviamente que eso hace inviable los proyectos, ¿no? Prácticamente. No, Bueno, esa es la segunda pata que tiene, digamos, esto, Claro. porque al final aquellas viviendas con subsidio no se puede alterar el valor de la Sí. vivienda, entonces Pero va a estar la no otra semana el ministro. presidente de la Cámara, una pregunta nomás. Este aumento que se va a hacer del IVA, ¿es lo que afecta a la vivienda va a ser un 19% en total o va a haber un porcentaje nomás de este 19%? Eso es interesante saberlo. Sí, hoy día lo que se hacía que el 19% por punto 65 era lo que la empresa podía, digamos, cargar o aprovechar ese IVA de alguna manera y evitar que se cargara el valor de la vivienda. Hoy día, con este proyecto de ley, esa vivienda va a quedar en el régimen de todas las viviendas que existen en Chile, va a quedar afecta a IVA. Afecta a IVA. Entonces, claramente hay una pérdida importante ahí, digamos, o sea, una alza en el valor muy importante que lo va a tener que financiar en el caso que puede alterar el precio, como usted mismo lo dijo. En el caso que puede alterar el precio, se va a cargar al valor de la vivienda. En el caso que no se pueda alterar el precio, dado que son las viviendas subsidiadas, digamos, con un tope, no van a haber postores para construir ese tipo de vivienda. Fíjense, ustedes, quiero dar un detalle adicional. Ha habido una migración de la construcción en viviendas hacia viviendas de un valor más alto. Y la vivienda de menor valor, a través del tiempo, nosotros podemos enviarle un informe más completo, han ido disminuyendo esas viviendas de menor valor, digamos, porque evidentemente la incidencia del precio de los terrenos hoy día, que ese es otro gran problema que tenemos como país, y los planos reguladores, ha hecho que el valor suba y el precio del terreno incide brutalmente en el valor de la vivienda, y eso es lo que ha hecho moverse hacia segmentos de vivienda más cara, quedando o aumentándose ese déficit. También quiero expresarle que nosotros estamos como Cámara, estamos en un proyecto que le hemos llamado Déficit Cero, y que pretendemos, el estudio que tenemos, si no hacemos nada de aquí en 30 años, podríamos resolver el déficit de vivienda en el país, y nosotros estamos trabajando para poder llegar en un plazo de aquí a 10 años a resolver esta situación. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara, don Antonio Rasuris. ¿Alguna otra inquietud de los colegas diputados? Señor Urrutia tiene la palabra. Gracias, presidente. Hacerle una pregunta al señor presidente de la Cámara chilena. ¿Cuánto es lo que estiman ustedes que incide el valor del terreno en el precio total de las viviendas? ¿Si tienen algún valor promedio? ¿Un valor por tipo de vivienda? Me imagino que en la vivienda social tiene un cierto grado de incidencia y en las viviendas de mayor valor o clase media tienen otro valor. Si tienen algún estudio al respecto, nos puede dar mayor detalle esa información. Sí, le quiero, para darle respuesta, señor diputado, quiero dar la palabra al gerente de estudio, Javier Hurtado. Javier. Muchas gracias, señor presidente. Alejandro. Efectivamente, el suelo incide notablemente en el precio de la vivienda, ¿ya? Y uno puede ver, por ejemplo, que en la vivienda más del tipo de S49, por ejemplo, hay mucha vivienda de S49 que en el fondo el terreno lo entrega al Estado directamente, digamos, para esos conjuntos de vivienda, con lo cual tiene una incidencia más baja. En otras puede llegar a ser entre el 10 y el 15% del valor del total de la vivienda final, digamos. En el caso, mientras más sube el precio de la vivienda, más impacta el terreno. De hecho, uno puede ver que en viviendas ya de mayor valor, en general los terrenos son bastante más altos y el impacto puede ser mucho más fuerte, digamos, puede llegar al 50% del valor total, el impacto del terreno, mientras más cara es la vivienda. Pero las viviendas de papel sociales o de clase media
estamos hablando que el impacto va desde cero puntualmente cuando el Estado provee el terreno, en el caso de algunos de S49, hasta más o menos entre 25 y 30% en los casos más altos, digamos, más tipo 2.000 UF hacia arriba, entre 2.000 y 3.000 UF. Muchas gracias. Diputado Winter. Muchas gracias, presidente. Quisiera precisar que no estuve presente durante la presentación por encontrarme haciendo un examen PCR, no por mi voluntad, sino porque es bueno hacerlo. No estoy bajo ninguna medida sanitaria, no se preocupen. Pero quiero aprovechar, así que no voy a preguntar acerca de la exposición, porque sería pedirles que repitan algo que ya dijeron, pero sí quisiera aprovechar la presencia para preguntarle a la gente de la Cámara ¿cómo evalúan ellos, con qué metodología y qué resultados y conclusiones han visto que ha sido el impacto del IVA a la construcción en el precio desde que está vigente en la reforma de 2014 o 15, si no me equivoco? 15. Gracias. Que es algo de lo que hay muy poca literatura. Adelante, Javier, te quiero dar la palabra a ti. Perfecto. A ver, el impacto del IVA es un... Le da al presidente, por el diputado. Sí. Perdón, señor presidente. ¿Puedo seguir, señor presidente? Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el impacto del IVA se ejecutó fuertemente incluso un poco antes de la aplicación, cuando se anunció que se iba a agregar el IVA al precio de venta de la vivienda no subsidiada, porque se dejó siempre la subsidiada exenta, o en gran parte exenta. Tuvo un impacto que en el precio final llegó a ser entre el 5 y el 7%. Ese fue el promedio del impacto, insisto, promedio, estoy hablando siempre, el promedio no fue distinto en algunos segmentos, porque fue diferente, pero en general fue ese impacto entre el 5 y 7% en el precio final. ¿Ya? Eso se aplicó solamente a las viviendas no subsidiadas, eso que hay que dejarlo bien claro, porque la vivienda subsidiada en general sigue exenta del IVA. Y ese es el problema principal, porque al estar exenta del IVA, todo el IVA generado en la construcción, si no existe crédito especial en la construcción, pasa a ser costo de la vivienda. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, estimado colega? Nosotros vamos para decirle al señor presidente de la Cámara Chilena de Construcción que nosotros la próxima semana vamos a continuar con este tema. A la vuelta de la semana distrital va a estar el ministro con el subsecretario hablando sobre este tema, y ahí vamos a pedir, obviamente también, vamos a pedir que planteen las temáticas desde el ministerio. Aquí tenemos un representante del ministerio en la reunión, que obviamente le va a dar cuenta a ellos de la presentación que esperamos ustedes también le hagan llegar al propio gobierno. Diputado Winter. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que es muy importante que si va a venir alguien del gobierno, efectivamente venga alguien del Ministerio de la Vivienda, pero en realidad este es un tema principalmente tributario y principalmente económico. Por lo tanto, yo creo que es más pertinente que venga, o sea, es tan pertinente como que venga alguien del Ministerio de la Vivienda, que venga alguien ya sea del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuesto o algo por el estilo, pero alguien que de parte del gobierno esté realmente detrás de esta reforma, porque yo entiendo que esta no es una reforma especialmente impulsada por el Ministerio de la Vivienda, sino especialmente impulsada por el Ministerio de Hacienda. Sí, yo creo que es una medida aplicada por el Ministerio de Hacienda, pero consultada a cada ministerio. Y cada ministerio dio facilidades para que ciertas áreas sean tocadas, así lo visualizo yo. Entonces la pregunta es ¿por qué el ministerio permite que esta área sea tocada? No sé si eso lo comparte el presidente de la Cámara. Desgraciadamente, señor presidente, tengo que decirle que no lo comparto mucho. ¿Ya? Y perdóneme porque... No, pero dígame por qué. Porque tengo algún grado de información que no es compartido, digamos, por el Ministerio de la Vivienda. Ya. Bueno, eso facilitaría las cosas entonces. Se quiere decir de que se adopta una medida más vertical desde el Ministerio de Hacienda, y eso da fe y acredita que es necesario que lo invitemos también. Yo quiero que venga a defenderlo alguien que no sea el que estudió la minuta, sino el que la escribió. Eso mismo. Vamos a invitar a quien corresponde, le damos las gracias a la Cámara Chilena de Construcción por su participación y vamos
y cuenten con el respaldo de la comisión en todo lo que podamos colaborar para, obviamente, subsanar esta situación que nos preocupa sobremanera, por eso le dimos prioridad a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor A diputado. ustedes. Vamos a invitar al subsecretario de Hacienda también para que participe de esta reunión. Sí, estamos disponibles, señor presidente, para lo que ustedes requieran, así que nos hacen saber, por favor. Muchas gracias. Hasta luego, entonces. Sí, muchas gracias. Teníamos también en la tabla, vamos a pasarnos un poquito a las 4, pero yo tengo que... Teníamos un invitado, ¿no es cierto? ¿Tiene Carlos Vidal. Tenemos a don Carlos Vidal, ¿no es cierto? Le voy a pedir a mi amigo y compañero Winter que por favor preside, tengo bueno. Les pido, ¿no es cierto?, entonces a los colegas diputados que podamos escuchar, ¿no es cierto?, la situación. Le damos la introducción para que nos introduzca el presidente Sabac, o sea, perdón, el diputado Sabac, que nos introduzca sobre la materia en relación a la petición que él hizo de la invitación del señor Carlos Vidal Calderón, que es el gerente general de la entidad patrocinante Chile SPA. Gracias, presidente. En principio era para opinar también sobre el mismo tema del IVA a la construcción y también sobre las políticas que ha empleado el Ministerio de la Vivienda para enfrentar la situación del alza de los precios de la construcción, que a nuestro juicio es insuficiente para para no impactar, digamos, en el tema de la vivienda social. Así que eso sería, presidente. Muchas gracias, diputado Sabaj. Entonces pasamos al siguiente invitado. Le damos entonces la palabra y la bienvenida al gerente general de la entidad patrocinante Chile SPA, señor Carlos Vidal Calderón. Señor Vidal, ¿está presente? Sí, muchas gracias, señor presidente. Ahí se le ve. Ojalá que sean 10 minutos. No, yo creo que va a ser menos. Todos dicen lo mismo. Sí, después de la excelente exposición que hizo la Cámara Chilena de la Construcción respecto de este tema que nos estamos estudiando, para nosotros impacta igual. Nosotros somos una entidad patrocinante. Le agradecemos primero, sinceramente, la oportunidad. Disculpe, don Carlos. Don Carlos, le voy a pedir a la central que se pueden subir un poco el volumen. Yo escucho, pero con esfuerzo. A ver. No, yo creo que no es un tema suyo, es un tema de la sala. Pero continúe nomás, se le escucha. Solamente que se le escucha bajo. Bueno, yo soy gerente general de una entidad patrocinante. Hasta el momento nosotros tenemos proyectos en lo que es la región del Biobío y la región de Ñuble. Actualmente nosotros estamos dando asistencia técnica, jurídico y social a 1.082 familias en proyectos en ejecución y 808 familias en proyectos por presentarse al servicio y que habitan, como les dije yo, en las regiones de Biobío y Ñuble. Bueno, por lo tanto, yo ando en terreno, digamos, yo visito a la gente, a la gente de los comités habitacionales a los que yo represento, conozco todo su esperanza, su anhelo, y realmente esta situación de la exención que se hace en el IVA de la construcción de las viviendas, como bien decían, es una aporte a la familia, y es súper relevante, ya que si este subsidio, digamos, esta exención se concreta, va a significar que va a haber un encarecimiento en la vivienda. ¿Por qué? Porque, como bien decían, este precio de la vivienda no es fijado por la constructora, no es fijado por la entidad patrocinante, sino que va más bien por los subsidios que están dados a la situación del lugar donde se encuentra el proyecto habitacional. Por ejemplo, si es una comuna como Yungay, tiene menos subsidios que una comuna que está en el centro, que es Chillán.
Por eso se da el precio de la vivienda y tiene esa extensión. Nosotros hemos hecho un pequeño análisis de como ellos bien lo dijeron. Creemos nosotros que si se termina este IVA, esta excepción, va a significar un aumento en la vivienda, el valor de la construcción, porque hay que dejar bien en claro que este impuesto es solamente para la construcción, no es para el terreno, porque el terreno está exento de IVA cuando se trata de un subsidio. Entonces esto solamente va a afectar a la construcción de la vivienda. Entonces, esta construcción va a aumentar un 12,35% el valor del costo de una vivienda, porque esto se va a reflejar, como son subsidios, no va a poder aumentarse el precio, sino que se va a mantener. Por lo tanto, va a haber un déficit, y ese déficit puede manifestarse en darle una vivienda de menor metraje, por ejemplo, a los habitantes. Nosotros, como entidad patrocinante, tenemos una vivienda de 55 metros cuadrados, que es mayor a lo que dice el decreto, y por esta situación probablemente vamos a tener que fijar la vivienda, o simplemente no se van a poder realizar. Creemos también que de materializarse esta reforma existe un riesgo en que los desarrolladores inmobiliarios no construyan proyectos seleccionados. No habría interés tampoco en las constructoras de llevar a cabo proyectos de DC49, si los DC49 son los fondos solidarios de vivienda, porque la utilidad sería un 2,3% y no habría ninguna constructora, digamos, asumiría semejante riesgo de construir con esta utilidad. Otro dato que le puede dar, que el presupuesto del MIMBU para el 2021 en el DS49 es de 9.699 unidades por y los cuales, si nosotros le aplicamos este porcentaje, un 12,35%, se va a tener que pagar más por la vivienda encarecida. Este costo sería de 2.545.209 UF, es decir, 97 millones de pesos más solamente por este programa, porque se va a eliminar esta excepción. Entonces, nosotros, como entidad patrocinante también, creemos que va a haber una baja en las constructoras. No va a ser viable económicamente la construcción de viviendas sociales en todo el sector de la construcción. También debe limarse efectivamente esta extensión tributaria a la construcción de viviendas sociales. El Estado estaría obligado a financiarla a través de un mayor precio, es decir, aumentando el valor del subsidio para la construcción en un 12,35%, o bien aumentando los límites de los precios de las viviendas habitacionales del DS1 o del DS9, junto con mejorar dichos subsidios. Con respecto a los créditos, especial a las empresas constructoras, su precio de venta final podría aumentar de un 5 o un 7%. Como bien decía aquí en la Cámara Chilena de Construcción, un gran porcentaje de las viviendas que se entregan hoy en Chile estarían siendo afectadas, porque de una u otra manera tienen un subsidio otorgado por el Estado. Eso es respecto a lo que yo puedo decir. Nosotros como entidad patrocinante, que nos afectaría en el desarrollo de los proyectos, y ya hemos visto, estamos preocupados haciendo los presupuestos, cómo se encarecería enormemente en un 12,35% del valor de la vivienda, y sería inviable hacer proyectos. Esto es una cosa, y también como ha sido un hecho público y notorio, también el alza en los materiales que se ha dado afecta también en la construcción que hemos tenido, la rehabilitación de la obra y el crecimiento de la mano de obra, que si bien es cierto ha sido reconocido por el Ministerio. ¿Sí? Si usted pudiera hacer algo para que lo escuchemos más fuerte. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahí se escucha bien, sí, bien pegado a la boca. Ya, ok. Bueno, como yo les decía, juntamente con lo anterior tenemos un problema nosotros que
viene con la alza de los materiales, que si bien es cierto ha sido reconocido en diversos circulares por el Ministerio de Vivienda, es claramente insuficiente. Salió hace poco, el 30 de septiembre, la última resolución del Ministerio de Vivienda, donde se hace un aumento en el precio se da un subsidio mayor, digamos, un recurso adicional de alrededor del 4% del costo de las viviendas, de los contratos de construcción, pero sin embargo lo que nosotros tenemos calculado que el valor del proyecto, por el hecho del alza de los materiales, la ralentización de las obras y el crecimiento de la mano de obra, es alrededor de un 14%. Si bien cierto el Ministerio ve esto, que existe un alza de los precios materiales, hay otros ítems que no se ven, como es lo que ha sido la ralentización de la construcción. Por ejemplo, no se encuentran los materiales para trabajar, a veces no se encuentran madera, no se encuentra zinc. Yo no sé si esto va a sonar un poco chistoso, pero tampoco se encuentran clavos. Esto ha sido una constante en todo este periodo que ha afectado a la construcción, y creemos que es claramente insuficiente esta medida que se ha otorgado. Se agradece, pero sí creemos que ha sido insuficiente y que tenemos que ver también cómo se va a ver esto, los sobrecostos con los otros insumos, la falta de stock, de mano de obra, subcontratos, maquinaria, equipos y gastos generales que afectan a las constructoras que están trabajando con nosotros, y nuestro interés como entidad patrocinante es que esos proyectos salgan adelante y se entreguen lo más rápido posible a los beneficiarios. Eso es lo que le tengo que decir. Muchas gracias, don Carlos, sobre todo por ajustarse a los tiempos. Yo no sé si los parlamentarios quisieran hacerle preguntas, entiendo que estamos medio en la hora, pero ¿podemos prorrogar unos 5 minutos para hacer algún comentario a don Carlos? ¿Prorroguemos 5 minutos? Sí, porque hay algunas cositas sí, que me parece que vale la pena destacar. Prorrogado 5 minutos entonces. Diputado Sabaj tiene la palabra. Muy breve. Yo creo que ha sido muy claro, creo que representa la realidad que hoy día se está viviendo la construcción de vivienda social, en que el impacto que va a tener esta exención tributaria se va a trasladar a la vivienda, y la solución está claro: o el gobierno o el Estado, digamos, reajusta los montos de los subsidios en el equivalente, de lo contrario se va a producir un impacto que va a ser inviable para las constructoras poder construir las viviendas sociales, por lo menos como se están construyendo hoy día. Y el otro punto del aumento de los precios de los materiales de construcción, más la escasez de ellos, está ya impactando, y creo que cuando venga el ministro de la Vivienda volver a plantear esta necesidad, porque el 4% que se ha reajustado no es suficiente, y con esto lo que está pasando hoy día es que muchas empresas están abandonando las obras, es decir, están entregando, están devolviendo los subsidios, están resiliando los contratos, con lo cual se está ralentizando la construcción de viviendas sociales y generando un impacto muy grande. Los comités de vivienda, todos lo sabemos, esperan 10, 15 años, y más encima hoy día construyendo para seguir esperando y caer en la incertidumbre es un problema que tenemos que resolver. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sabaj. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, don Carlos, muchas gracias a don Nicolás por haber participado también, a doña Claudia. No, pues ya están, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros tenemos que volver a la sala porque la sesión ha sido un tanto rápida, porque estamos en paralelo en una sesión especial para analizar la situación de la migración en Chile. Gracias a doña... muchas gracias a doña Carolina, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.